Cuando Jehová hizo al hombre, en el libro de Génesis, como la cúspide de su creación, fue hecho a su imagen y semejanza. Al ponerlo en el huerto, Dios le dio un propósito específico. Su existencia no se limitaba al ocio y consumo de recursos hasta el cansancio. Génesis 2:15. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Además de labrar y guardar el huerto, también tenía la tarea de nombrar a los animales que Jehová había creado. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Jehová plantea que la soledad para Adán no es buena, e identifica que la compañía no se limita a soledad física, sino a algo más. Y es así como surge la primera familia. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La institución del matrimonio como origen definitivo de las familias y la multiplicación de las personas yace en estos versículos. Sobre este eje de Génesis se deriva y desarrollan las relaciones humanas de toda la historia. La familia pasa a ser el fundamento o núcleo de la civilización que hoy conocemos. Todo originado e instruido por Jehová. Avanzando en la historia bíblica, cuando a Moisés le fue dada la ley para el pueblo de Dios, se estableció una de las más disputadas de todas, en el apartado de leyes humanitarias. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Con la permisión de una carta de divorcio, la pregunta evidente es, ¿qué significa cosa indecente? La pregunta muy probablemente atribuló a los judíos desde que fue dada la ley y hasta los tiempos de Jesús. Entre el año 70 a.C. y 10 después de Cristo, existieron dos rabinos famosos que intentaron responder esa pregunta. El rabino Shammai, más estricto, con apego riguroso a la letra de la ley, y el rabino Hillel, más flexible, que buscaba el consenso y enfatizaba el amor al prójimo. Ambos definieron en su perspectiva la expresión cosa indecente en este contexto. Shammai decía que cosa indecente podía calificarse únicamente bajo el contexto sexual, es decir, adulterio o alguna conducta sexual impropia, buscando proteger la seriedad del matrimonio. Hillel, por su parte, decía que era cualquier cosa que desagradara al esposo, incluso cuestiones triviales, como quemar la comida, que la mujer discutiera en voz alta o sencillamente que su esposo dijera que su esposa ya no le parecía atractiva. Parecería que ambos rabinos, o personas de autoridad religiosa, enseñaban cosas opuestas o cuando menos muy distantes acerca de la misma ley. Esta es la disputa que traerán a Jesús para probarlo, puesto que la ley de Moisés no especificaba las condiciones ni definía la cosa indecente válida para repudiar a una esposa. La situación será imposible. Hacerse a un lado u otro de manera implícita pondría a Jesús en aprietos. Y justamente es lo que los fariseos buscan. La contradicción en Jesús para humillarlo y acusarlo de falso o al menos de promover el incumplimiento de la ley de Moisés. Pero Jesús, siendo un experto en la ley, sabrá qué responderles. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Marcos 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea
y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Marcos establece la ruta que Jesús emprende desde la zona norte, donde han sucedido los eventos previos, y hacia el sur, en dirección a Jerusalén. Como hemos establecido, la última semana de Jesús con vida en la tierra se aproxima. Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Marcos explica que la intención de los fariseos no es legítima. Aunque la disputa está presente en tiempos de Jesús con respecto al repudio o no dentro del matrimonio, el centro de su intención es tentar a Jesús, no aprender de la ley. Marcos 10:3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Jesús conoce que el fundamento de cualquier discurso de los fariseos es la ley de Moisés. Con eso en mente, los obliga a lanzar su argumento, sabiendo que si negaba el repudio a la mujer, entonces se lo echarían en cara. Con lo anterior, los fariseos citan Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora es el turno de Jesús para responder. La realidad es que se trata de un caso complicado. En toda la Biblia no existe una cita que elabore acerca de la cosa indecente encontrada en la mujer, o que contradiga la carta de repudio. Casi podemos imaginar las caras de satisfacción en los fariseos. Marcos 10:5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta y enfoque es ejemplar. Jesús acude al asunto principal, el cual no es la ley que permita el repudio, sino la que instituyó el matrimonio. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora bien, surge un problema. Si Dios, como dice Jesús, juntó al hombre y a la mujer en un matrimonio que no debe ser separado, ¿cómo es que Moisés sí permitió el repudio a la mujer? La explicación se encuentra en la respuesta de Jesús, la dureza en el corazón de los hombres. Para ello es necesario leer el siguiente versículo. Deuteronomio 24:1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. William L. Lane planteó el asunto de esta manera. La ley de Deuteronomio 24:1 fue dada en realidad como una protección hacia la esposa divorciada. Moisés permitió el divorcio dando un certificado hacia la esposa. Su función primordial era el proveer un grado de protección para la mujer, que había sido repudiada por su esposo. También el pastor evangélico David Guzik lo expande así. La ley de Moisés de permitir el divorcio fue una concesión hacia la dureza del corazón de las personas. Nunca fue ordenado por Dios, pero permitido por la dureza de la parte ofensora, en la crueldad de su infidelidad hacia su cónyuge. Y también era permitido debido a la dureza de la parte ofendida, al no perdonar y restaurar la relación dañada. Ambos casos profundizan en el significado de las palabras de Jesús, contrastadas con el contexto histórico y cultural que sucedía en los tiempos de Moisés, cuando originalmente se entregó la ley. Un caso similar podría ser las leyes acerca de los esclavos, en las que se permitía al pueblo de Dios tener siervos, conservarlos o no, y las condiciones para liberarlos. El apóstol Pablo, posterior a Jesús, hablará acerca de la esclavitud en dos sentidos. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este caso, asume que aún en esclavitud las personas pueden creer en Jesús, no reprobando de facto el hecho de que alguien tenga esclavos. Primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. En este segundo caso, la palabra secuestradores en griego significa poner a alguien a pie como esclavo o reducir a esclavitud. En ese sentido, pareciera que Pablo sí reprueba el tráfico de esclavos. En lo general, no se trata de que Dios promoviera la esclavitud o buscara el repudio a la mujer dentro del matrimonio, sino que produce leyes para regular una sociedad totalmente inmersa en la esclavitud, pues todas las civilizaciones en la historia la han tenido, o en el repudio de las mujeres. Pero, así como Jesús, concentrándonos en el sentido propio de la intención de Dios desde el inicio, sabemos perfectamente que el hombre no fue creado para ser esclavo de otro hombre, y que la intención del matrimonio era que perdurara, no que existiera una rendija o laguna en la ley en la cual las mujeres fueran intencionalmente abandonadas. Todo lo anterior es implicado con la respuesta de Jesús. Marcos 19. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Para determinar la controversia en la interpretación de la carta de repudio, en el Evangelio de Mateo aparece la respuesta de Jesús con una ampliación. Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. En este caso, podemos resumir que Jesús aclaró la duda que existía desde tiempos antiguos y definió que la expresión cosa indecente efectivamente se trataba de inmoralidad sexual. En cierto sentido, Jesús confirmó la respuesta del rabino Shammai. Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Siendo este un evento muy famoso en el trabajo de Jesús, casi nunca se menciona el contexto en el que sucedía que los padres de niños llevaran a Jesús para que los tocara, lo cual, siendo objetivos, pareciera más bien raro. En la costumbre judía existía la tradición de que las madres hebreas, según el Talmud, llevaran a sus hijos a los presidentes o encargados de las sinagogas para que pusieran las manos sobre sus hijos. Después que el padre del niño había puesto sus manos sobre la cabeza de su hijo, lo llevaba ante los ancianos, uno por uno, y ellos también lo bendecían y oraban para que creciera famoso en la ley de Dios, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Así, poner las manos sobre el niño implicaba una bendición formal, invocando a la gracia divina para el crecimiento en sabiduría y santidad de los hombres y mujeres. Aún así, la pregunta más clara permanece: ¿por qué los discípulos rechazaban a los padres que traían a los niños? Una de las posibilidades es que consideraban a Jesús como un profeta o maestro de tal altura que su labor radicaba en la enseñanza a personas adultas, y que su trabajo no tenía nada que ver con niños. Marcos 10:14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Según el griego, el idioma original del texto, cuando dice Jesús se indignó, son válidas también las traducciones se irritó, se disgustó profundamente o se molestó. Y representa no solo disgusto, sino un grado superior al de la palabra molestia. También, en las palabras de Jesús, de los tales es el reino de Dios, no se refiere a que el reino de Dios pertenezca a los niños.
En este caso podrían también ser válidas las traducciones de tal clase, de esta índole o de este tipo. Reformulando, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales, o de esta clase, o de este tipo, es el reino de Dios. Refiriéndose a lo que implica ser niño, no a los niños propiamente. Sus palabras hacen eco a un evento previo de Jesús con los niños. Marcos 9:36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La idea entre ambas declaraciones es la misma. Jesús apela al carácter y no a los niños directamente, a quienes en lo general son sencillos para enseñar, sin prejuicios, obstinaciones y con temperamento amable. Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Finalmente, da a los niños y a sus padres algo más de lo que originalmente pidieron. No solo los tocó, los tomó en sus brazos y los bendijo. Tal acción, viniendo del profeta contemporáneo más destacable de todos, era un honor que algún niño recibiera ese privilegio. La enseñanza es reiterada a los discípulos. Y siendo más directos, no tiene mucho que ver con niños, sino en la actitud de su corazón, la manera en que debían presentarse ante Dios. Esa misma línea de pensamiento es retomada por el apóstol Pablo varios años después. 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo no pide ser ingenuos perpetuos para la vida diaria, sino que, imitando la malicia propia de los niños, esto es, ninguna malicia, se conduzcan en su vida cotidiana. Resumiendo, uno de los temas más controvertidos de toda la Biblia, el matrimonio y su disolución, fue enseñado por Jesús, estableciendo parámetros claros y definitorios en las relaciones humanas, poniendo atención no en las condiciones de repudio entre esposos, sino en el fundamento inicial del matrimonio, recordando que en la creación y a través de Dios buscaba para las personas una unión permanente. La siguiente historia incluirá un caso curioso que ha dividido interpretaciones y explicaciones, dando como posibilidad el encuentro de dos de las figuras más importantes de todo el Nuevo Testamento, que en la narrativa de la Biblia, esos personajes se presentaron en tiempos distintos, uno después del otro. El asunto es que existe la posibilidad de que haya sucedido un encuentro y conversación entre Jesús el Mesías y Pablo el apóstol.